Aquellos que lo vieron directamente fueron privilegiados. Él es el que nos enseña cómo es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Juan 14:9. El que nos dio un ejemplo de cómo quiere que vivamos. Porque ejemplos los he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. El que pagó nuestros pecados, reconciliándonos así con Dios. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Sin lugar a dudas, Jesús es el gran maestro al que debemos toda nuestra adoración. Y entonces, los 4 puntos que vamos a ver hoy, o los 4 puntos en los que se basa la lección de esta semana. La gloria del Padre, el ejemplo a seguir, el reconciliador y el que merece nuestra adoración. ¿Cómo podemos nosotros entender la gloria de Dios hoy? Porque una cosa es los que vieron a Jesús, ¿sí? Los que tuvieron la presencia de Cristo pudieron hacer una contemplación de su vida en lo global. ¿Cómo podemos nosotros obtener una imagen cierta de la gloria de Dios? No hablo del monte Sinaí, ni el Mar Rojo, ni las manifestaciones milagrosas que realizaron, sino cómo en nuestra vida podemos darnos cuenta de que esa gloria también está presente para nosotros. Buen día, ¿qué tal? Bienvenida. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Se acuerdan la pregunta de Felipe, no? ¿Cuánto tiempo estuvo Felipe con Cristo? Todo su ministerio, claro. Fue llamado junto con los demás. ¿Y Felipe se dio cuenta de algo o estaba perdido, no? ¿Qué piensan ustedes de cómo reaccionarían con esto? ¿Ustedes hubieran pensado lo mismo que Felipe? Yo no sé si ustedes tienen las mismas características que tenía Felipe, pero él le pregunta esto con toda inocencia. Él todavía no se había dado cuenta de qué era lo que Cristo estaba haciendo en su vida. Porque cuando sucede esto, cuando le pregunta a Cristo esto, ya llevaban bastante tiempo juntos. Y sin embargo, Felipe todavía no se daba cuenta cómo era el tema. Esto nos da una idea también de cómo somos medio lentos, ¿no? Para entender, aprender, incorporar y después ejecutar. Bueno, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Yo creo que a todos nos pasa en algún momento. De este formato pasamos a este otro y esto y aquello. Y no logramos entender completamente todavía, por lo menos hablo por mí, ¿no? Ustedes ya saben, yo cuando digo estas cosas las digo por mí. Y si ustedes comparten la idea, bueno, piensen, porque a veces me pueden dar una solución ustedes, ¿no es cierto? Vamos a empezar a participar con esto para leer. ¿Querés comenzar? Por favor. Nos describe, después del pecado, Dios ya no podía hablar cara a cara con el hombre, por eso se reveló a través de los profetas. Pero esta revelación era imperfecta, solo Jesús podía revelar perfectamente a Dios. El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, el que sustenta todas las cosas, el que ha efectuado la purificación de nuestros pecados, el que se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Alguno de ustedes tiene Biblia a mano? Por favor, busca Hebreos 1, del 1 al 3. Vamos a tratar de ver un poquito cuál es el mensaje que presentaba aquí el libro. Hebreos 1, 1 al 3. Dios ha hablado por su Hijo.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Fíjense que tenemos la certeza de que Dios había hablado a los seres humanos antes de Cristo. Sí, así es. Sí, por los profetas. Desde Abraham, Moisés, bueno, una cantidad. ¿Cuáles habían sido los resultados de esa conexión de Dios con el hombre? A veces bueno, a veces malo. A veces muy malo. Todos los profetas terminaban siendo perseguidos. Los mataban. A todos tenían algún drama, ¿no? Jeremías fue uno de los más complicados. Sí, Jorge. Me llama la atención a Dios. Dice, Dios no podía hablar cara a cara con el hombre. Por eso se reveló a través de los profetas. Pero esta revelación era imperfecta. Me llama la atención porque Dios es perfecto en todo. Sí. Y se complicaba saber. Bueno, sucede lo siguiente. Dios tiene que usar un lenguaje que el hombre pueda comprender. ¿Sí? Y se comunicaba con un profeta, X, para que ese profeta transmitiera la comunicación que Dios le había dado. ¿Por qué terminaba siendo imperfecta? Porque el entendimiento del hombre no estaba en condiciones de comprender todo el mensaje de Dios. Y no siempre el hombre aceptaba lo que el profeta decía. Dije Jeremías porque fue casi uno de los que más le complicaron la vida. Hay otros también. Pero Jeremías y además Jeremías nunca daba buena noticia. Entonces podríamos decir, ¿cómo Dios va a dar mala noticia? Y bueno, lo que pasa es que el hombre se comportaba de tal manera, el pueblo se armaba de tal forma, que Dios le decía, bueno, miren, esto va a pasar si ustedes no se arrepienten, porque siempre el mensaje pasaba por ese lado, ¿no? Arrepiéntanse de su camino y esto va a mejorar. ¿Y qué pasaba? Y no querían. Y bueno, Dios no podía estar presente con el ser humano porque el ser humano moría. Si hubiera sido eso, la santidad de Dios era imposible de estar en la presencia de él. A Moisés lo escondió en una roca y vio pasar su gloria. Moisés en el monte no vio a Dios, exactamente. Pero acá, la comunicación que Cristo hacía sí era perfecta. ¿Por qué? Por lo que decimos de la pregunta de Felipe. Mostrame a Dios. ¿Cómo que mostrame a Dios? ¿Me estás viendo? ¿Entendés la historia? ¿Me estás viendo? Vos me ves a mí, me ves al Padre. Porque yo y el Padre somos uno. Bueno, estamos agregando cosas. Pero fíjense que esto era perfectamente así. Cuando nosotros hacemos una comunicación telefónica, ¿es una comunicación perfecta? Es audible. Y aunque sea una videollamada, no es lo mismo que esto de ahora. Estamos con sensaciones, hay muchas cosas que forman parte de, ¿no es cierto? El ambiente que creamos, el tono de voz, la mirada, la expresión que hacemos del rostro, todo tiene mucho que ver con esa comunicación. Y ahí estaba la perfección de la transmisión de Jesús, o sea, del Padre a través de Jesús al hombre. Los anteriores comunicadores eran imperfectos. ¿Puedo agregar algo? Sí. Nosotros a veces queremos hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, Jonás, cuando se le dijo que tenía que ir a hablar a Nínive, tuvo miedo, no creyó en lo que iba, en la grandeza de Dios, y en vez de irse para Nínive se fue para otro lado. Sin embargo, Jesús hizo la perfecta voluntad del Padre. Y a nosotros a veces nos da miedo porque hay
otras cosas que nos juegan a nosotros. Está bueno, ¿no? Depende de nosotros esa perfecta comunicación, porque Dios tiene la comunicación lineal y correcta. ¿Cómo lo tomamos nosotros o cómo no queremos tomarla? ¿No? La de Jonás es clásica, ¿no es cierto? No es fácil, pero sí, al final de cuentas sí. Finalmente, ¿Jonás terminó haciendo lo que Dios esperaba? Claro, lo hizo. ¿Y estuvo conforme? Y tampoco quedó muy conforme, porque al final se arrepintió y bueno, y yo sabía que vos ibas a hacer, pero ¿qué mejor nos puede pasar que saber lo que Dios va a hacer y ponernos felices porque eso sucede? Entonces, la comunicación de Cristo siempre ha sido perfecta porque era la palabra de Dios misma la que se estaba transmitiendo. Los agentes anteriores no eran perfectos, como si Jesús. Entonces, ahí creo que aclaramos lo de la confusión de la frase, ¿no es cierto? Porque finalmente es esto lo que logramos. Y según Hebreos, fíjense que estos 5 puntos están relacionados con Hebreos 1 al 3. No había nadie que pudiera hacer esto, no había nadie que pudiera reemplazar, no había nadie que pudiera llevar adelante todas estas opciones, y Cristo era el que las representaba perfectamente. Todo aquel que tenía contacto con Jesús se quedaba impactado por el resto de su vida. La mayoría para bien. Algunos que otros no quisieron. Y los que no quisieron se lo perdieron. Bueno, ahí estamos un poco desfasados con eso. Lo cierto es que nosotros tenemos en Cristo la perfecta revelación del Padre. ¿Cómo era tu nombre? Noelia. Noelia. Yo el otro día no escuché por eso. Noelia, por favor. Jesús revelaba la gloria y el carácter del Padre de manera que las personas podían ver en él a Dios. De la misma forma, Jesús es la imagen de Dios. Nosotros somos transformados a la imagen de Jesús para revelar al mundo la gloria y el carácter del Padre. Al igual que Jesús es la luz del mundo, nosotros somos hechos luz para iluminar al mundo con el conocimiento de su carácter. Cuanto más tiempo pasemos con Jesús, más podremos reflejar su gloria, ya que mirando la cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Y esto es lo que nos interesa básicamente, ¿no? ¿Cuánto tiempo logramos nosotros de estar en contacto con Jesús? Porque lo único que nos va a capacitar realmente es eso. ¿Cuánto tiempo hace que se conocen? No quería decir porque no tenés la mente, perdóname, le pregunto a ella, Noelia. 15 años nomás. Ruth, ¿cuánto tiempo que se conocen? 18. Bien jóvenes ustedes, ¿eh? Vienen nuevitos. ¿Hoy es lo mismo que hace 15 años? No voy a decir si mejor o peor, ese es otro tema. ¿Hoy es lo mismo que hace 15, 18? Esa es la respuesta tuya, aprendé, dale. Él tiene un poco más, tiene 3 años más. Ya agarró experiencia en las respuestas. Fíjense que el contacto con las personas va creciendo con el tiempo y a medida que nos conocemos, sabemos del otro, nuestra relación va creciendo y va mejorando. Y eso que estamos hablando de una relación humana, ¿no es cierto? Entonces, vieron que nosotros nos guiamos mucho por la primera impresión, ¿no? Yo cuando vi la primera vez a Paz, hace poco, dije, esa es Ruth. Ruth bajó después. Pero te vi de espaldas, no te preocupes, no te confundo tan mal. ¿Pero por qué? Porque a Ruth la conozco desde aquella época, o más de 18 te conozco. Porque el individuo no había aparecido cuando nos conocíamos, empezaste a ir a la iglesia. Bueno, entonces, ¿por qué me dio esa sensación Paz? Y porque conozco a Ruth. Entonces, obviamente, fíjense, a mí me pasó lo que no le pasó a Felipe. Felipe le pidió a Jesús que le mostrara al Padre.
Y yo para reconocer a Paz no necesité que Ruth me dijera es mi hija, porque era muy claro para mí. El conocimiento hace que nosotros tengamos una mejor relación y más profunda con las personas. ¿Mm? Y el día anterior, del sábado, que lo encontré a Jorge con su hijo por el Mercado 4, dije, a vos te conozco de algún lado. Y era que hace cuánto que no nos veíamos, ¿no? Sin embargo, hay cosas que quedan reflejadas y quedan impregnadas en nosotros. ¿Qué pasaría si la imagen y nos impregnáramos de Jesús? Como él estaba impregnado de su Padre, porque su voluntad era la que él cumplía. Entonces, hay una diferencia importante en esto. Transmisores imperfectos, como nosotros, pueden ser utilizados perfectamente. Porque Dios transmitía mensajes correctos y apropiados para el tiempo. Pero con Jesús hizo la manifestación genial. Carlitos, ¿puede ser? Habiéndose humanado, Cristo vino al mundo para ser uno con la humanidad y al mismo tiempo revelar a nuestro Padre Celestial a los hombres pecadores. Aquel que había estado en la presencia del Padre desde el principio, aquel que era la imagen expresa del Dios invisible, era el único capaz de revelar a la humanidad el carácter de la deidad, tierno, compasivo, lleno de simpatía, considerado para con los demás. Cristo representó el carácter de Dios y se consagró siempre al servicio de Dios y del hombre. ¿Jesús tenía clara su misión? Sí, siempre. Bueno, eso tiene que suceder en nosotros también. Porque vinimos con una misión. Cristo nos llama con una misión. ¿Cuál sería la misión? Ahora cuéntenme ustedes. Yo tengo un pensamiento. Ser testigos. ¿Cómo es un testigo? ¿Cómo es un testigo? Para testificar de alguien, ¿cómo se hace? ¿Mm? Claro, nuestra vida tiene que ser la transmisión de la vida de Cristo. Bueno, yo me preguntaría, ¿y en qué nivel estoy de esa transmisión de imagen? Tengo una escalera de 10 escalones. Estoy en el primero, estoy en el quinto, estoy en el séptimo, no estoy en ninguno, porque es una posibilidad, ¿no es cierto? Ahora, ¿de quién depende en qué escalón vamos a estar? Claro. Nosotros somos los que actuamos. Cristo ya hizo lo que tenía que hacer. Ya vimos, ya leímos, ya estudiamos, ya tuvimos experiencias en el tema. Porque somos experimentados, ¿no? Yo creo que a cada uno de nosotros Dios lo tocó, lo hizo hacer mejor persona, lo transformó de alguna manera de lo que era hace 15, 18, 25, lo que fuera. Nos ha transformado, nos ha tratado de transformar a su imagen. Y de alguna u otra manera, a veces lo hacemos, ¿no? Digo a veces porque es lo que a mí me pasa. ¿Y cuánto nos lleva lograrlo? Pienso que son los análisis que tenemos que hacer en cuanto a este tema, ¿no es cierto? Porque si queremos ser como, tendremos que buscarle la vuelta para que esto suceda. Paz, ya que tenés el micrófono, ¿querés acompañarnos? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Para seguir el ejemplo de Jesús debemos conocer cómo era Él y cómo se comportó cuando caminó entre nosotros. En Filipenses 2, del 3 al 11, Pablo describe magistralmente cuál es el carácter y la actitud de Jesús y cómo debemos imitarle. Habla de humildad, habla de obediencia y habla de servicio. ¿Sí?
Les recomiendo que lean Filipenses 2, 13 al 11, porque es parecido, bueno, es una descripción muy clara, muy consistente, de cómo debería ser nuestro accionar en torno a ese tema, ¿no es cierto? Pero, ¿no? Ahí está, el último. La gran obra de educación y salvación de Dios no se logra mediante la autoexaltación, sino humillándose ante Dios, obedeciéndole y sirviendo a los demás. A mí me ha pasado que cuanto más horas de servicio he hecho, mejor me he sentido. Cuando hemos ido a servir a otros, ¿te acuerdas, Ruth? Uno o dos viajes a YouTube. Uno me acuerdo, ¿no? ¿O qué? Más. No, hicimos como 3 o 4, pero me acuerdo dejémoslo ahí. Creo que Ruth sacó como 30, 40 dientes ese día, entre dientes y muelas. Pero bueno, fuimos a servir a un lugar en donde era una comunidad YouTube. YouTube está a 80 kilómetros de Encarnación y a casi 300 de acá. Íbamos en un viaje de noche por una ruta que era wow. ¿Han pasado por esos puentes que miraban por la ventanilla del colectivo y no veían el puente? Esos puentes de madera que eran muy comunes y supongo que debe haber todavía por el interior. Bueno, y llegábamos a las 4 de la mañana, nos divertíamos muchísimo durante un rato y después íbamos a servir. Y venían 300, 400 personas en el día. La verdad era una cosa de locos. Terminábamos cansados físicamente, pero espiritualmente era fabuloso. Así de fácil, era fabuloso. Porque además la mayoría era gente joven, yo también, y no hace tanto. Pero lo importante era que ese día era para otros, ese día no era para nosotros, ese día era para otras personas. Y eso nos reconfortaba el alma de una manera espectacular. Digo, Cristo se la pasó haciendo eso. Nunca hizo nada para sí mismo. Todo lo que hizo lo hizo por otros. Entonces, es fácil. Si tenemos la enseñanza clara, lo único que tenemos que hacer es llevarla adelante. En cuanto podamos, ¿no? En cuanto aparezca una oportunidad que siempre va a haber, tenemos la opción de ser útiles y servir. El servicio es lo que más nos gratifica, ¿no? Ruth, tenés... El reconciliador. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ven lo que digo? Esto es lo que digo. Si estamos enojados con alguien, olvídense, arrodíllense, pídanle a Dios que les cambie la cabeza y vayan y hagan lo que tengan que hacer, no importa con quién sea. Yo dirigiendo el club me he disculpado con niños de 10, 11 años y no me daba absolutamente nada de calor ni de vergüenza hacerlo porque había que hacerlo. No porque no me pongo como ejemplo en ese sentido, digo, me ha pasado que me he sentido satisfactoriamente bien cuando he hecho algo así y siento la reconciliación, porque me estoy reconciliando con Dios en ese momento. Si algo equivoqué o erré, tiene que ser reparado. El pecado ha creado una brecha de separación entre Dios y la humanidad. Para nosotros es imposible salvar esa brecha. Es más, como pecadores, ni siquiera deseamos salvarla. Es Dios quien toma la iniciativa. En la ofrenda de su Hijo ofrece el medio para reconciliarnos con Él y pone en nosotros el deseo de arrepentirnos. Jesús, el creador y sustentador de la vida, nos redimió en la cruz. Perdonándonos nuestros pecados, nos reconcilia con Dios y nos hace partícipes de la obra de reconciliación en nuestra propia esfera. Muy clarito, ¿no? Muy clarito. Les recomiendo que lean Colosenses también, 1, 15 al 20. Porque es todo un paquete muy interesante que es para analizarlo, es para que cada uno analice un poco lo suyo. Porque esto es individual. Yo voy a seguir insistiendo siempre en lo mismo, ¿no es cierto? Podemos funcionar como iglesia. Hoy estamos siendo iglesia. Pero cada uno de nosotros tiene algo particular que debe entender y que debe llevar adelante
con la influencia del Espíritu Santo en esto. Y si el Espíritu Santo si permitimos que el Espíritu Santo haga la influencia necesaria, abrimos la mente, abrimos el entendimiento, de la única manera en que vamos a hacer esto va a ser así. Cuando al estudiar su palabra, el Espíritu Santo puede influir en nosotros, darnos pensamientos nuevos, nuevas aperturas, ampliar el abanico de lo que nosotros hacemos. Porque por ahí estamos con el abanico cerrado. Pero si abrimos el abanico, la ampliación de esto es gigantescamente buena. Y nosotros podemos disfrutar de todo eso. No es ni privilegio ni está restringido a algunos. Porque Cristo vino a salvar al mundo. Vino a mostrar el carácter del Padre a todo el mundo. No fue a 3 o 4. No fue solo para 12 discípulos. Porque ni siquiera eran 12 los que seguían a Cristo todo el tiempo. Había muchos más que lo seguían. Si ustedes leen los evangelios van a encontrar que había mucha gente que seguía a Jesús y había muchas mujeres que lo hacían porque ella se encargaba de la parte logística. ¿Viste? Como siempre, ¿no? Los hombres vamos haciendo nada y las mujeres hacen todo atrás nuestro. En fin, pero era así. Entonces, cuando leamos que iban los discípulos, no eran 12 nada más, ¿eh? Había una cantidad que lo seguía. Por eso en el aposento alto eran 120. ¿Por qué no eran 12? Porque había un montón que seguían siendo, eran los discípulos. Y el discípulo es el que se entrega a la enseñanza del maestro y después la pone en práctica. Entonces, esa es la definición real del discipulado. Y nosotros tenemos que ir por ese camino. ¿Por qué? Y porque es lo que Dios nos mostró. Si Cristo hizo la voluntad de su Padre, nosotros hacemos la voluntad de... Termina siendo muy simple, ¿no es cierto? ¿Quién merece nuestra adoración? El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Tal cual. ¿Falta algo ahí? No, está todo. ¿Por qué puede? Y porque puede. Porque así lo planeó Dios, porque así lo preparó y así se manifiesta. Le pasamos a Jorgito para que nos ayude. Desde el momento de su encarnación, los hombres fueron llamados a adorar a Jesús. Un grupo de ángeles, como brillante estrella, vino a anunciar la llegada del Salvador, el Mesías, el Rey de Reyes. Este anuncio fue escuchado en las colinas de Belén y visto desde la lejana Mesopotamia. Al recibir la noticia, los pastores corrieron al pesebre y reconocieron al Salvador en el niño recién nacido. Adoraron y salieron a compartir con todo su hallazgo. Por su parte, los magos de Oriente reconocieron en la estrella angelical el cumplimiento de las profecías que anunciaban al Salvador y se dispusieron a partir a su encuentro. Al hallarlo, lo adoraron y le ofrecieron presentes. Al igual que ellos, nosotros somos llamados a adorar a Cristo. Fíjense lo interesante, ¿no? ¿Ustedes recuerdan cuál fue el profeta que más pronosticó algo sobre Jesús? Es fácil, ¿eh? Isaías. Isaías actuó más o menos entre 800 y 850 años antes de Cristo. ¿Los judíos sabían esto? ¿Conocían la profecía de Isaías? Los fariseos, los saduceos, el pueblo mismo conocía. ¿Y cómo es que solamente unos pastores estuvieron por ahí? ¿Cómo es que unos sabios de Oriente leyeron las estrellas y vieron la estrella que marcaba el nacimiento de Cristo y vinieron de lejos? Pero si todos sabían, ¿por qué no lo esperaban? Es ilógico, ¿no? Bueno, a mí me gusta hacer las aplicaciones al tiempo de hoy.
¿Sabemos que Cristo va a venir por segunda vez? ¿Lo esperamos? No solamente ser seguidores, sino también hacedores. Estaba leyendo hace unos días, viendo una explicación justamente porque en base a eso de que los magos vinieron, yo decía, había una explicación de cómo supieron esto que tenían que... El pueblo de Israel no supo, ellos sí. Y eran astrónomos, o no sé si eran astrónomos, eran estudiosos. Dice que el sol y las estrellas fueron puestos por señales, ¿verdad? Y ellos habían estudiado unos eventos astronómicos que era el león de la tribu de Judá. Había versículos que combinaron en las estrellas y ellos dijeron, mira qué interesante cómo se armó este cielo, parecía un rompecabezas cumpliendo un versículo, ¿verdad? Y eso les llamó la atención y ellos fueron siguiendo eso, ¿verdad? Y digo, ellos ciertamente buscaron dónde encontrar ese cumplimiento. Nosotros sabemos muchas cosas, pero a veces ese conocimiento queda en el conocimiento, ¿verdad? Sin esperar. ¿Verdad? Ellos ciertamente estaban expectantes, estos sabios de Oriente estaban expectantes, por eso pudieron reconocer las señales, ¿verdad? Estudiaron, pero no se quedaron con lo estudiado. Accionaron, que es lo que finalmente termina siendo lo importante en nosotros. Tenemos el conocimiento. Le decía a una persona hace no mucho tiempo, hace poquito, en los años que llevas en la iglesia, tenés el conocimiento suficiente para poder alcanzar la salvación. No por el conocimiento, sino porque sabés lo suficiente para entregarte a Cristo sin ninguna duda y estar en esa espera de que Cristo vuelva. No necesitas tener 40, 50 años de estudio. Lo que pasa es que si el conocimiento no se transmite, muere, ¿verdad? Y eso fue también lo que pasó en el tiempo. No esperaban la venida, o sea, no esperaban el nacimiento de Cristo porque no se transmitía tampoco mucho. Como ahora nosotros, si estamos aprendiendo, no lo transmitimos, muere nosotros, ¿verdad? Y no es la idea. Por algo Israel estuvo 400 años sin profeta. Ya no hacía falta. No. Dios dijo, no, ya está. Ya está. ¿Para qué voy a mandar más si por ahora, cuando llegue el momento, llegará quien tiene que llegar? Y llegó Jesús. En algún momento Jesús llegó a nuestra vida también. Entonces, obviamente, esto tiene que ser, no tenemos que repetir la historia de Israel. Muy por el contrario. Tenemos que hacer un cambio de historia en nuestra vida, por lo menos. No importa en lo que pase globalmente. Lo que pase globalmente no nos debe afectar. Jesús no se vio afectado por el ambiente en donde estaba. Jesús modificó el ambiente donde estaba. Eso hace la sal y eso hace la luz, modifica el ambiente. Y eso hace el amor. Porque finalmente Cristo lo que hizo es venir por amor a salvar aquello que había creado. No lo quería dejar perderse así porque sí nomás. Su intención jamás fue que, bueno, ya está, allá ellos. Es una expresión nuestra, ¿no? Ah, bueno, es su problema. Si Cristo hubiera dicho eso, esto que estamos haciendo acá sería totalmente inútil. Pero Cristo lo hizo de otra manera. Manifestó el amor de manera tal que aún sabiendo sus consecuencias, siguió adelante. Entonces, si no aprendemos de las acciones de Cristo, ¿de qué vamos a aprender? Es nuestra manera de entender. ¿Cómo aprendimos matemáticas si la profe no nos enseñaba matemática? Aunque hubiéramos sido medio burros en matemática, no importa. ¿Cómo? Claro. Y hay que hacer esfuerzos conscientes. El esfuerzo consciente es lo que genera nuestra voluntad. La voluntad de Cristo fue salvar al mundo de pecado. Y cuando dice el mundo, involucra a todo el mundo, no una parte. No, pero aquel es un desgraciado, aquel es un asesino, aquel es violador. Consecuencias del pecado.
sigue siendo ser humano y sigue siendo alguien por el cual Cristo hizo lo que hizo. Lograr vivir un poco más de 30 años entre nosotros, yo lo considero una cosa loca ya. Porque evidentemente no lo comprendemos totalmente, pero tenemos que llegar a un nivel de comprensión a nuestro nivel, que no es un nivel intelectual, es un nivel espiritual. Y el nivel espiritual nosotros lo podemos compartir, lo podemos transmitir, pero no medirlo. Y Cristo con su vida hizo eso. La gente lo seguía porque se sentía atraída por él. Entonces, ¿qué nos queda? Es genial esto. Si nosotros podemos transmitir con nuestras acciones más que con nuestras palabras, que también tienen que venir acompañando, estaríamos en el camino de... Y mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿no es cierto? Nos tenemos que convencer que es fácil y ligero. ¿Alguno de ustedes tiene que llevar la cruz de Cristo? No, ya la llevó Él. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Aceptamos que Él llevó la cruz por mí? Y por ustedes también, por supuesto. Bueno, ¿y entonces? ¿Cuál es lo difícil? No, pero hay que vivir en esta época. Sí, pero la peor fue la de Cristo, ¿eh? En ese momento la oscuridad era la mayor que se podía haber conseguido hasta ese momento. Y vino en el peor momento. ¿Para qué? Para que el universo tuviera la convicción de lo que era su llegada. ¿Por qué estaba haciendo? ¿Para qué lo estaba haciendo? La obra del amado Hijo de Dios al emprender en su propia persona la unión de lo creado con lo no creado, lo finito con lo infinito, es un tema que bien podría ocupar nuestros pensamientos durante toda la vida. A mí me gustaba en los campamentos mostrarle a los chicos cómo los gusanos me caminaban por la mano. Y los chicos decían, ¡ay, gusano! ¡Qué asco! ¡Qué horror! Entonces yo les decía, bueno, ¿el gusano es feo según vos? Sí, es feo. Ah. ¿Quién creó el gusano? Y Dios. Ah. ¿Dios hace cosas feas? No. ¿Y entonces el gusano es lindo o es feo? Si lo hizo Dios. Entonces, ¿por qué lo llevaba a esa conclusión de los chicos? Después les decía, miren, ¿ustedes pueden hablar gusano? No. ¿Y cómo vamos a hablar gusano? Y no sé, le digo, pero el gusano a mí no me hace nada y yo no le puedo hablar, él no me entiende a mí. Yo tampoco sé hablar gusano, pero lo trato bien. Ah. Bueno, vamos a hacer una cosa, le digo. Imagínense que nosotros somos Cristo y el gusano somos nosotros. Se quedaban dando vueltas. A los chicos hay que trabajarlos con las cosas muy concretas y sencillas, ¿no? Pero básicamente, ni siquiera llega a ser eso, pero la analogía es, Cristo vino a este mundo rebajándose a ser humano. Y a nosotros nos imaginamos rebajándonos a ser gusano para predicarle a los gusanos. Al sapo. O a la cucaracha, no sé. A eso me refiero, ponernos en la posición de alguna manera así pequeñísima de lo que Cristo hizo para que nos demos un poco más cuenta de cuánto hizo. Entonces, esta obra de Cristo debía confirmar en su inocencia y lealtad a los seres de otros mundos, así como salvar a los perdidos y moribundos de este mundo. Esto abrió un camino para que los desobedientes volvieran a su lealtad a Dios, mientras que por el mismo acto colocó una salvaguardia alrededor de los que ya eran puros para que no se contaminaran. La obra de Dios ha sido grandiosa siempre, va a seguir siéndolo hasta que llegue el momento en que se termine este formato y pasemos al nuevo. Pero básicamente
tenemos que disfrutar el formato acá para poder disfrutarlo allá. Nadie va a poder ir al cielo si no es parte de Cristo en esta tierra. ¿Tenemos que alcanzar algunos niveles? Sí, pero cada uno tiene uno distinto, ¿eh? Alcanzar el nivel de Cristo no es posible. Pero sí Dios espera que nosotros demos nuestro 100%, para que Él pueda agregar lo que falta para llegar a Cristo. Cristo quiere hacerlo. La mano de Cristo está extendida hacia abajo, y para algunos es más corta y para otros es más larga, ¿no? Porque para poder rescatarnos, algunos estamos más abajo. Pero nuestro 100%, ¿cuál es? ¿Quién conoce cuál es su 100% espiritual? No hay eso. No hay una medida que podamos encontrar. Pero Dios sí la tiene. Entonces, como somos ignorantes en esa parte, debemos llegar al punto en donde sí podamos alcanzar el lugar que Cristo espera que alcancemos. Y si le preguntamos, nos va a contestar. ¿Cuántos recibieron respuestas consistentes de Dios alguna vez? ¿Y por qué no van a recibir respuestas sobre esto? Ven que imitar al maestro es eso, es imitarlo, no es ser exactamente igual a él. Pero si podemos alcanzar un nivel en donde sí vamos a reflejarlo completamente. Porque eso está claro. Si no nos hubiera escogido como discípulos, no nos hubiera llamado para ser parte de. Entonces digo, si la enseñanza de Cristo está muy clara, muy consistente, pues hagamos algo para que esto suceda. Hagamos algo en nuestra vida. Seguro que algunos cambios tenemos que hacer, ¿no es cierto? Seguro que algo hoy no está tan bien acomodado. No esperemos mañana, no esperemos pasado mañana. Pongámoslo en comunión con Dios, contémosle de qué se trata o declarémonos ignorantes para que Él nos dé más sabiduría. Porque finalmente es así, ¿no es cierto? ¿Cómo Dios nos va a revelar si nosotros no le pedimos, no le preguntamos? Va a haber revelación. Y fíjense que por el mismo acto colocó una salvaguardia alrededor de los que ya eran puros. Nosotros estamos en eso. Nosotros estamos en eso. Estamos en el camino de. ¿Quién no quiere terminar bien el camino? Es absurdo, ¿no es cierto? Entonces, busquémosle al Maestro para que Él haga más con cada uno de nosotros.